Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, la toma de Bogotá por la Minga es inminente. 10.000 indígenas llegarán en las próximas horas. La capital está preparada para la multitudinaria visita, dice la alcaldesa López. Al excombatiente de las FARC asesinado ayer, el presidente le había prometido protección. Otra sorpresa como en el caso Gómez Hurtado. La masacre de San Carlos de Guaroa en 1997 no fue de los paramilitares, sino de las FARC. Imputación por tráfico de influencias al exdirector de la Policía Nacional, general Palomino. Lleva 3 años y no termina. La curva del coronavirus nuevamente sube en Europa y baja en América Latina. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, intenso, accidentado y polémico terminó el clásico Everton-Liverpool, que tuvo a Jerry Mina y a James Rodríguez los 90 minutos y que terminó 2-2 por culpa de una decisión del VAR. Mateus Uribe marca gol en Portugal, David Ospina es titular con Napoli, que golea al Atalanta y que tuvo a los 3 colombianos en diferentes momentos en la cancha. Aquí está. Esta es la imagen del día. Por lo menos 10.000 indígenas convocados, los de la Minga, que a esta hora están en Fusagasugá, a 75 kilómetros de Bogotá, hacia donde camina la mayoría, para pedir protección para su gente y respeto por sus derechos al territorio y la cultura. La Minga arrancará mañana para Bogotá, donde también todo está dispuesto para su ubicación, y en el Congreso, que aunque no determinó la fecha, dijo estar dispuesto a escucharlos. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. 10.000 mingueros se encuentran en las puertas de Bogotá, asentados durante algunas horas en el municipio de Fusagasugá, pero listos para emprender la marcha hacia la capital. Carlos Cárdenas. Mónica, los líderes de la Minga reiteran que reclamarán sus derechos al respeto a su cultura, a la propiedad de sus tierras, a la vida y a la no discriminación. Frente al presidente de la República, aún aspiran a ser recibidos por él. 10.000 indígenas y miembros de comunidades negras en 180 vehículos que salieron de sus resguardos y caseríos en Cauca, Tolima, Caldas, Huila y Putumayo ya están en Fusagasugá, a 76 kilómetros de Bogotá, y esperan llegar a la capital mañana antes del mediodía. Les va a garantizar unos lugares para que ellos puedan pernoctar esta noche, para que puedan hacer todo lo necesario para estar en dignidad. Mañana salen para la ciudad de Bogotá. Los líderes de la Minga insisten que su manifestación es pacífica, que no tienen relación con grupos armados ilegales y que en su protesta no tendrán que presentarse situaciones de orden público. El gobierno nacional ha estigmatizado a la Minga, señalando que está infiltrado por el ELN, está infiltrado por la disidencia. Ese cuento ya es viejo. Nos manda un comisionado de paz a estigmatizar la Minga y a generar más violencia y a tratar de involucrarnos con un contenido que no es nuestro, como decir que estamos infiltrados. Dicen que concentrarán sus reclamos al gobierno por las masacres que no cesan, por los homicidios de líderes sociales, por sus tierras de las que siguen siendo desplazados, entre otros por los multinacionales, e insistirán en el cumplimiento del acuerdo de paz y en la libre protesta de sus pueblos. La vida, porque también culturalmente nos están masacrando, con muchos de nuestros compañeros asesinados a manos del ESMAD en la vía panamericana. Nos preocupa que hoy estos acuerdos de paz el gobierno los esté desarticulando y aumentando más la guerra, que es lo que nosotros no queremos. 4 voceros de la movilización ya están en Bogotá haciendo preparativos para la llegada de su pueblo, como los servicios de aseo, agua suficiente para abastecer a los mingueros e información sobre el Palacio de los Deportes, campo donde se concentrarán para someterlo al chequeo de sus mayores con el fin de que lo preparen de acuerdo a su cultura. Lo que ellos hacen es limpiar el sucio, que lo llaman en el tema cultural, pues hay energías que desarmonizan el equilibrio. Entonces lo que hacen los mayores es equilibrar ese espacio. Los representantes de la Minga también dijeron que los bogotanos no tienen por qué preocuparse por contagios de COVID-19 por parte de los indígenas. Cada minguero tiene su kit de bioseguridad. El kit de bioseguridad no solamente es un gel, tampoco no es solamente el tapaboca. El kit de bioseguridad es el remedio
que se ha transformado las plantas. El lunes estarán a las 9 de la mañana en la Plaza de Bolívar y no se sabe cuántos días permanecerán a la espera de la reunión que le están solicitando al presidente de la República. Aunque la llegada de la minga estaba prevista para pasado mañana lunes, la marcha indígena llegará a Bogotá en las próximas horas, pero la administración local está preparada para su arribo. Camilo Galán. Mónica, la llegada de la minga a Bogotá se aceleró porque el alcalde de la población de Soacha se negó a dejarlos pernoctar en su perímetro. La alcaldesa López aseguró que todo está listo para recibirlos. Que la pandemia no sea la excusa para no salir, de verdad hacer valer nosotros como personas y nuestra dignidad. Ese es el mensaje que decimos por la minga del suroccidente. ¡Fuerza, fuerza! La minga que avanzó por la vía panamericana en su camino a la capital del país y que está en Fusagasugá, un municipio cercano a Bogotá, tiene previsto llegar a la capital entre mañana y el lunes. La población de Soacha, una de las paradas planeadas en su recorrido, no los podrá recibir porque, según su alcalde, no tienen recursos para sostener la minga, calculada en cerca de 10.000 personas. Puedan transitar directo hasta Bogotá y no hagan su paso y su estación por el municipio de Soacha. Tristemente no los podemos albergar y no tenemos cómo albergarlos. Nuestra ciudad de Soacha es una ciudad donde los recursos son muy escasos. La caravana indígena que partió de Cali el 14 de octubre podría verse obligada a seguir su trayecto directo desde Fusa hasta Bogotá. La alcaldía ha dispuesto todo lo necesario para que los diferentes marchantes y la minga lleguen debidamente. Ya tenemos una mesa de concertación con ellos, como lo hacemos con toda organización social, para garantizar que su manifestación sea organizada, sea biosegura y sobre todo sea pacífica. En las últimas horas se conoció por parte de la Secretaría de Gobierno que el lugar en donde se albergarán los más de 9.000 indígenas que se espera lleguen a la ciudad será el Palacio de los Deportes. El general de la Policía Metropolitana de Bogotá, Óscar Gómez Heredia, anunció que la fuerza pública también está lista. La Policía Metropolitana de Bogotá cuenta con 18.000 hombres que están en estado de alistamiento, prestando la seguridad de la ciudad. Pero además tenemos un refuerzo importante, cerca de 3.000 hombres que estarán también apoyándonos en este acompañamiento. La alcaldesa le exigió a la policía no descuidar el resto de la ciudad. A la Policía Nacional, que ha hecho un esfuerzo grande por tener refuerzos distintos de fuera de Bogotá para unidades del SMART que acompañen, ¿no? Y de fuerza disponible que acompañen la marcha sin descuidar los cuadrantes de seguridad y convivencia de los diferentes barrios. Voceros de la minga en Bogotá dijeron que tienen 2 puntos dispuestos para que los ciudadanos que quieran realizar donaciones en especie para apoyar a los cerca de 10.000 mingueros que llegarán a Bogotá lo puedan hacer. Convocamos a todas las personas de Colombia para que se unan y participen de la minga, y una forma es donar los alimentos, los útiles de aseo, colchonetas, digamos, todo lo que es necesario para poder llevar a cabo la minga. Los puntos de acopio para las donaciones son calle 37, número 2811, barrio La Soledad, y calle 12F, número 275, barrio La Candelaria, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. 3 congresistas del uribismo del ala más extrema de ese partido interpusieron una acción popular contra la minga y la propia alcaldía de la ciudad con el argumento de que la presencia indígena es un riesgo sanitario. Eduardo López Júquer. Mónica, José Obdulio Gaviria, Carlos Felipe Mejía y Fernando Nicolás Araujo alegan que los indígenas están violando las normas de bioseguridad y que ponen en peligro la salud de todos los bogotanos. Además de la negativa del presidente Duque de reunirse con la minga, 3 senadores del Centro Democrático interpusieron una acción popular contra los indígenas que vienen hacia la capital del país. Que hagan las pruebas PCR, que se exija que la minga conserve el distanciamiento de 2 metros, que los aforos no superen las 50 personas y que de esa manera se proteja la bioseguridad de todos los ciudadanos de Bogotá y de Colombia. La acción popular, radicada por los senadores José Obdulio Gaviria, Nicolás Araujo y Carlos Felipe Mejía, tiene como fundamento que viola los protocolos de bioseguridad por la pandemia. La minga tiene que respetar los protocolos de bioseguridad. Para otros parlamentarios, este es un acto que oculta la discriminación racial. Constituye un inaceptable acto de xenofobia contra las comunidades indígenas ancestrales de Colombia. Pero adicionalmente
es un acto que busca obstruir el legítimo derecho a la protesta social. La acción popular también está dirigida contra la alcaldía de Bogotá y le piden a Claudia López que ubique y cerque a los indígenas en un solo lugar para evitar, según ellos, el contagio. Congresistas de la coalición de gobierno rechazaron la acción de los 3 uribistas. Es una acción jurídica que no tiene sentido, primero porque vulnera el derecho a la protesta. La protesta social es un derecho constitucional y mientras no haya desórdenes, ellos tienen ese derecho. Esta semana, la plenaria del Senado aprobó recibir a la minga en el Capitolio, pero aún no ha sido definida la fecha. Un líder de proyectos productivos de la reinserción de las FARC, a quien el presidente Duque personalmente mostró como ejemplo para los demás firmantes del acuerdo de paz, fue asesinado ayer en Uribe Meta. Patricia Uribe. Mónica, en el 2018 el presidente Duque lo nombró en uno de sus consejos comunitarios en el que le dijo que se comprometía a ayudarlo para una reinserción exitosa en la sociedad. El excombatiente de las FARC y líder del proceso de reincorporación en el departamento del Meta, Juan de Jesús Monroy Ayala, conocido en las antiguas FARC con el alias de Albeiro Suárez, fue asesinado ayer junto con su escolta. Y la única arma que tenemos es la palabra y las herramientas para cultivar. Monroy, un líder de la comunidad de la Uribe, fue asesinado en la vereda del Planchón cuando se desplazaba en su vehículo con su escolta. Fueron interceptados por varios hombres que les dispararon en repetidas ocasiones. En la región, los únicos que se mueven es el Ejército Nacional y dicen que unidades de la disidencia de las FARC. 2 meses antes, el 13 de agosto, la víctima Juan de Jesús Monroy había dicho en la JEP que él y los demás reincorporados estaban siendo amenazados por las bandas criminales. Paradójicamente, su situación de riesgo fue expuesta en una audiencia de medidas cautelares en la propia JEP, en la que se evalúan los peligros que corren los excombatientes y se ponderan esos peligros con el deber de protección que tiene el gobierno con ellos. Los estábamos programando o proyectando en el departamento como posible candidato a la alcaldía del municipio de Uribe. Entonces, los que asesinaron a Albeiro sabían perfectamente. El asesinado Monroy Ayala o Albeiro Suárez se unió a los 17 años de edad al 7º Frente de la Sotrora FARC en el Guaviare y a los 18 años, siendo apenas un adolescente, entró a formar parte de la guardia personal de Manuel Marulanda Vélez y permaneció a su lado durante más de una década. Cuando se firmó el acuerdo de paz, Monroy se declaró totalmente partidario de abandonar las armas y de cumplir lo pactado, liderando además proyectos productivos agrícolas en su zona. Un proyecto que está impidiendo la implementación del acuerdo y ese proyecto surge o nace desde las mismas instancias del gobierno nacional. Como defensor del medio ambiente que era, le dio prioridad a los cultivos hidropónicos y a la pesca controlada. Se opuso radicalmente a los cultivos ilícitos y a la deforestación del Meta. En septiembre del año 2018, Juan de Jesús Monroy participó en uno de los talleres del gobierno Duque, Construyendo País en Villavicencio. Allí el presidente le dijo que podía contar con el apoyo y protección del Estado. Personas como usted que le han apostado a la reincorporación, al desarme, a la desmovilización y a la reinserción, tendrán todo el acompañamiento y nuestro apoyo para que puedan hacer esa transición exitosa. Las palabras presidenciales no pudieron proteger a Jesús Monroy. La sección quinta del Consejo de Estado tumbó la tutela que el Tribunal de Cundinamarca les había concedido a los senadores Jorge Enrique Robledo e Iván Cepeda por no haberles permitido participar en la discusión sobre la presencia de tropas norteamericanas en Colombia. Juan Fernando Barona. Mónica, en virtud de esa tutela, el presidente Duque tenía pendiente un incidente de desacato, pero cuando se le cumplía el término legal para evitarlo, el Consejo llegó y lo salvó. En un fallo del 15 de octubre, pero que solo se dio a la publicidad hoy, el Consejo de Estado en una sala de la sección quinta tumbó la tutela que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les había concedido a los senadores demandantes de la presencia de tropas de Estados Unidos en el país en contra del presidente Duque. Los congresistas Jorge Enrique Robledo e Iván Cepeda habían interpuesto la tutela en defensa de sus derechos a participar en un debate en el Congreso para autorizar o no la presencia militar extranjera, como lo indica la Constitución. Revocar la sentencia del 1 de julio de 2020, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió el amparo del derecho fundamental de participación política de los accionantes y en su lugar declarar la improcedencia de la acción de tutela por no concurrir el requisito de subsidiariedad. La reacción de los parlamentarios a los que primero se les concedió y después se les negó la acción de tutela fue la de acatar el fallo, aunque manifestaron estar en desacuerdo con este.
diferencia del presidente de la República, nosotros sí acatamos las decisiones judiciales. Respetamos lo que ha dicho el Consejo de Estado, aunque abiertamente no lo compartimos. Este fallo, en consecuencia, también tumba el incidente de desacato que cursaba contra el presidente Duque por no haber cumplido la orden del tribunal de suspender las operaciones de las tropas de Estados Unidos. Mientras se surtían los pasos constitucionales previstos, que a juicio de los demandantes nunca se cumplió, entre los argumentos que presentó el Consejo de Estado está el de que los senadores accionantes no agotaron otras instancias establecidas en el reglamento del Senado antes de acudir a la acción de tutela. Los accionantes no acreditaron que agotaron ante las mesas directivas del Senado ni a través de los canales dispuestos para la protección de los derechos de la oposición el derecho a la participación, cuya solicitud de protección trasladaron al juez de tutela. La magistrada ponente de la decisión del Consejo de Estado fue Rocío Araujo. Ante este fallo del Alto Tribunal, los senadores Robledo y Cepeda anunciaron que solicitarán la revisión de la tutela en la Corte Constitucional. En la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esta semana, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, dijo que el gobierno Duque respalda la justicia transicional, es decir, a la JEP, contrario a lo que sucede en el país. Los embajadores amigos del acuerdo de paz, en cambio, dieron una visión contraria. En la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se celebró esta semana en Nueva York, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, dijo todo lo contrario de lo que su gobierno afirmó dentro del país, en particular sobre la JEP, contra la que esta misma semana la senadora que reemplaza al expresidente Uribe en su curul, Milla Romero, presentó un proyecto de ley para derogarla con todos sus mecanismos. In the 2016 agreement, a transitional justice system focused on the victims' rights was designed. The government has supported and continues to support such an independent system and its different mechanisms. Blum también se refirió a los supuestos avances que ha hecho la administración Duque en materia de seguridad y protección de los excombatientes y presentó cifras de esclarecimientos de los crímenes, asegurando que la Fiscalía ha resuelto alrededor del 50% de los asesinatos. El ambiente entre los países miembros del Consejo de Seguridad era muy distinto. Estos mostraron su preocupación por el incremento de asesinatos y masacres de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC y urgieron medidas rápidas y efectivas contra los responsables. Recent massacres in various departments have served as a painful reminder of how innocent civilians, including young people, are falling victims to the actions of these groups. Algunos de los países miembros del Consejo exhortaron al gobierno de Colombia a aplicar los mecanismos que están en el acuerdo de paz de protección de la vida de los excombatientes. It is also necessary to make full use of the mechanism for security guarantees, including early warning system, individual and collective protection, and the National Commission on Security Guarantees. En la presentación del informe trimestral de la misión de monitoreo de la ONU en Colombia se respaldan totalmente los resultados del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, del que hace parte la JEP. Support for the work of the comprehensive system remains fundamental. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, máximo organismo multilateral encargado de conservar la paz en el mundo, se complació por las confesiones que están adelantando las antiguas FARC sobre sus crímenes. Pero algunos de sus miembros le pidieron al gobierno que, así como lo están haciendo las antiguas FARC, el Estado reconozca los crímenes cometidos por sus agentes durante la guerra. We would wish to get more information from the verification mission on similar confessions by the state participants of the conflict. Mientras se presentaba el informe sobre Colombia en Naciones Unidas, en diferentes territorios del país fueron asesinados 2 excombatientes de las FARC y 2 líderes sociales, según verificación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. El militar que grabó las imágenes de la masacre de San Carlos de Guaroa en 1997 no puede creer que esta fue obra de las FARC, como se dice en el libro de las cartas de tiro fijo. Homicidio de Álvaro Gómez Hurtado. La confesión de las FARC de ser las autoras del magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado no es la única que sorprenderá al país en el proceso de reconocimiento de la verdad a la que se comprometieron todos los que se acogieron al acuerdo de paz. Ese sueño
que tejimos en La Habana. En el libro Documentos y Correspondencias de Tiro Fijo, que conocía la inteligencia militar desde 2012, aparece un mensaje escrito por el líder guerrillero el 5 de octubre de 1997, en el que reporta que hombres bajo su mando asesinaron en una emboscada a 17 policías en San Juan de Aramameta y que otro grupo de las FARC perpetró la masacre de 11 funcionarios de la Fiscalía, el Ejército y el DAS en San Carlos de Guaroa, crimen que históricamente ha sido atribuido a los paramilitares. Lo de San Juan de Arama y San Carlos de Guaroa fueron las FARC. Por esos lados, a la escuadra trochera les solventé remesa para 3 días. Sin más, cordialmente, Manuel. Como ocurrió con el magnicidio de Gómez Hurtado, Tiro Fijo ordenó guardar silencio y no atribuirse la autoría de la masacre de San Carlos de Guaroa, e incluso comparó ambos crímenes. De acuerdo a su informe sobre la acción de San Carlos de Guaroa, si todavía no hemos hecho ninguna clase de comunicado, podemos permanecer QAP mientras estudiamos la importancia del caso, porque en estos momentos es muy conveniente que se rompan las relaciones gobierno-paramilitares, ya que no cogieron cuerpo de delito nuestro. ¿Qué tal la propuesta? Parecido a lo de Gómez Hurtado. Creo que están al lado. Los sobrevivientes de la masacre de San Carlos de Guaroa, que cumplieron 23 años señalando a los paramilitares de Casanare como los responsables de ese crimen, negaron también, como la familia de Álvaro Gómez, la participación de las FARC en esos hechos. Eso no tiene ningún asidero. Eso es absolutamente falso, de toda falsedad. El investigador Sierra, que en 1997 pertenecía al CTI y hacía parte de la comisión en que sus compañeros cayeron muertos, recuerda que llegaron a la vereda La Bendición en San Martín Meta, a donde él y sus colegas iban a extinguir el dominio de la finca El Alcaraván, que le pertenecía a un capo del narcotráfico, cuando de repente llegaron hombres armados y dispararon contra ellos. Nos emboscaron, nos atacaron y se dieron tanto las bajas de parte de los paramilitares a nosotros, a la Comisión Judicial, y hubo unos heridos y unos fallecidos lamentablemente. 2 de los atacantes fueron capturados. Manifestaron que eran integrantes de un grupo paramilitar de la zona denominado como los buitragueños. En el sitio en donde fue grabado este video, el único sobreviviente fue el cabo Freddy Pinilla, camarógrafo de la oficina de prensa de la 7ª Brigada, enviado a registrar la diligencia. Fue aterradora la emboscada, pero también es más aterrador que hoy, 23 años después, estén diciendo que ya no fueron unos, sino que fueron los otros. En este caso, que fueron las FARC. Continúa la investigación contra los militares en cabeza del comandante de la 4ª División, Agustín Ardila, en cabeza de Jaime Humberto Uzcategui, comandante de la 7ª Brigada. En octubre de 2017, la Fiscalía declaró esta masacre crimen de lesa humanidad. La investigación todavía está abierta. Luego de la renuncia de Armando Benedetti y Roy Barreras al partido de la U, su nueva presidenta Dilian Francisca Toro presentó la plataforma política de su futura campaña presidencial. Barreras y Benedetti sostienen que su partido es un aliado del gobierno y no de la paz. Después de 12 años, mi militancia en el partido de la U se ha terminado el día de hoy. Uno no puede estar en un partido que no es ni oposición ni gobierno. Los anuncios de los senadores de la U, Roy Barreras y Armando Benedetti, el jueves pasado, 2 de los congresistas más destacados de esa colectividad, pusieron fin a una historia de desencuentros en el partido fundado por el expresidente Juan Manuel Santos en 2005 para apoyar al también expresidente Uribe, aunque hoy ellos dos son enemigos acérrimos. Cuando el partido de la U, que había sido el partido que nos ayudó a reconocer a las víctimas, hacer el acuerdo de paz, decidió convertirse en socio y aliado del Centro Democrático, que había jurado hacer trizas la paz, le propusimos que no lo hiciera, le propusimos la independencia, la escisión, no aceptar. Por su parte, el senador Benedetti afirmó que la U ya no respalda al pueblo. La U no quiere sesionar de forma presencial, le gusta el fracking, no quiere ayudar a los microempresarios, votó en contra de ellos. En la U no le gusta la renta básica, no le gusta la paz. Luego yo entendí que sobraba en ese partido y por eso me voy. Juan Felipe Lemos, vocero de la U en el Senado, aseguró que desde su nacimiento el partido es una colectividad de gobierno. No puede el partido estar abocado a hacer lo que diga una o dos personas. Hoy las mayorías hemos tomado la decisión de acompañar con
total determinación y de manera irrestricta al presidente Iván Duque. Noticias 1 supo que la salida de Roy Barreras y Armando Benedetti se precipitó luego de un almuerzo que sostuvo la bancada de Cámara con la cuestionada exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, que aspira a la presidencia del partido como plataforma de lanzamiento a su precandidatura presidencial. No hay división al interior nuestro, que vamos a seguir trabajando, que vamos a una convención nacional, que vamos a reestructurar la dirección nacional. Queda en duda si ellos, Benedetti y Barreras, deben entregarle sus curules al partido. 3 años después de iniciada, cuando el general Rodolfo Palomino era el comandante de la policía, hoy ya con él en retiro, se dio continuidad a la imputación en su contra por su intento para detener la captura de un agente de la Casa Castaño. Víctor Ballestas. Mónica, el general efectivamente llamó a la fiscal y le hizo lo que él mismo consideraba una propuesta indecente, pero ahora dice que solo quería aplazarla para participar en la operación. Después de 6 años de trámites en la Fiscalía, fue programada para el próximo jueves 22 de octubre la audiencia en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la acusación al general en retiro Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, por sus pretensiones para evitar la captura del despojador de tierras y socio de la Casa Castaño, Gonzalo Gallo. De una forma abusiva. Hace 3 años el periodista Guillermo Gómez reveló en este noticiero el escrito de acusación que hasta hoy sale del escritorio, a pesar de que para esa época, el 25 de mayo de 2017, Palomino fue imputado por tráfico de influencias, delito que no aceptó. Honorable magistrado, los he entendido y agradezco la formulación de los mismos. El 8 de febrero de 2014, el entonces director de la policía visitó a la exfiscal del caso Gallo, Sonia Lucero Velázquez Patiño, entonces adscrita a la unidad de análisis y contexto, en un apartamento ubicado en el 7º piso de este edificio en el norte de Bogotá. Estuvo en el lugar por 45 minutos. Aunque para la época la exfiscal Velázquez denunció estar recibiendo amenazas de muerte y presiones a través de llamadas, el caso fue reasignado y las minutas de la visita desaparecieron del edificio porque supuestamente las había dañado el agua. Intimidaciones. Palomino sostiene que el entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, habría estado de acuerdo con la visita que el general le hizo a la fiscal. También se habló allí de otras personalidades de la política nacional que supuestamente querían evitar la captura del empresario, que se dio el 10 de febrero de 2014 cuando pretendía salir del país. Fue dejado en libertad 2 días después. No hay detalle. Sin embargo, Velázquez grabó la conversación que sostuvo con Palomino. Parte de los audios transcritos en el escrito de acusación fueron revelados por Noticias 1 el 4 de noviembre de 2018. Óigame, doctora. Cuénteme. Para no quitarle mucho tiempo. Dígame, general. Yo quisiera convencerla a usted de una propuesta y de ser, pues yo espero que no sea calificada como una propuesta indecente. ¿Qué tal si dejamos eso por un tiempo? Quiero reiterar. El general Palomino ha asegurado que la visita, la cual hizo junto a quien era el entonces director de la DIJÍN, general Jorge Rodríguez, se dio porque él quería participar en la operación y que se trató de una mala interpretación de la funcionaria judicial. Que hemos logrado penetrar esa Para la fiscal octava delegada ante la Corte Suprema, la cual llevará el proceso de juicio, mientras Palomino ejercía como director de la Policía Nacional, sí utilizó indebidamente sus influencias derivadas de su cargo. De mi absoluta inocencia. Palomino, quien renunció a la Policía Nacional el 17 de febrero de 2016 en medio de un escándalo dentro de la institución, actualmente se desempeña como asesor en distintas entidades del gobierno nacional. El gobierno dejó ver su intención de introducir una reforma que haga más barato en Colombia el proceso de despido de un trabajador, pero despublicó el documento que la planteaba cuando se armó una polémica al respecto. Juliana Ramírez. Mónica, la reforma aún no se da por descartada, pero esta bajaría el indicador que tiene Colombia en esta materia, que hoy está por debajo del promedio de los países de la OCDE a la que pertenece Colombia. Esta semana causó polémica el COMPES de reactivación económica, no solamente porque mostró las intenciones del gobierno de abaratar los costos laborales no salariales y los despidos, sino porque el mismo gobierno se echó para atrás y bajó de la página del Departamento Nacional de Planeación el documento para modificarlo. El COMPES de 252 páginas, que se publicó sin presentárselo a todos los ministros, traía en la página 201 estas propuestas en la parte de reducir la carga regulatoria para las empresas y las rigideces del mercado laboral. Y una vez fue modificado, únicamente se dejó en este punto que para incentivar el empleo se eliminarán las trabas al sector extractivo.
La estrategia de reducción de aportes para fiscales al SENA y al ICF y aportes a la seguridad social al sistema de salud ya fue implementada en la reforma tributaria del año 2016, con muy modestos resultados. En el índice de protección ante el despido individual de trabajadores fijos del Banco Interamericano de Desarrollo BID, que mide no solamente el costo, sino la complejidad de la regulación, sitúa a Colombia con un puntaje de 1,67, por encima de Perú, que tiene 1,60, pero debajo de Brasil con 1,84, México con 1,91, Argentina con 2,12 y Chile con 2,53, sin contar el promedio del Club de Países Ricos de la OCDE, en el que Colombia ingresó hace poco, que tiene un promedio de 2,2%. Desafortunadamente en este país los costos del despido son cada vez más reducidos. La ley 789 de 2002 lo redujo ostensiblemente. Luego una nueva reducción terminaría prácticamente liberando el despido para los empleadores y reduciendo estándares de estabilidad. Esta situación perversa, pero además oportunista, de utilizar la crisis, las desgracias de los colombianos, los sufrimientos de la gente sin empleo, pretende el gobierno aprovecharlas precisamente para acabar de golpear un sector tan importante como los trabajadores. Para Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, las carencias en materia de inspección, vigilancia y control han determinado situaciones de acuerdos de licencias no remuneradas y revisión de contratos que carecen de la expresión de voluntad libre y espontánea de los trabajadores. Situaciones que ahora el gobierno pretende abanderar en sus próximas reformas. En el planeta se mueven 88 trillones de dólares y a Colombia le toca su poquito, lo que indican los indicadores. El portal Visual Capitalist calculó el pedazo de la economía mundial en este momento de 88 trillones de dólares que le corresponde a cada país. El más grande es para Estados Unidos y los más pequeños para Nigeria, Filipinas, Singapur y Colombia. Esto indica que a nosotros solo nos tocan las boronas. Esto es lo que indican los indicadores. El puesto que Colombia tuvo desde hace 8 semanas en el ranking de infecciones del coronavirus lo ocupa hoy España. En la tabla ascienden rápidamente los países europeos que vivieron los momentos más dramáticos y ahora enfrentan rebrotes. Dayana Cruz. Mónica, se reportaron 2 casos de la infección en la residencia del Papa en el Vaticano y las cifras ya están volviendo a niveles alarmantes en Italia, Francia y Reino Unido, que también se enfrenta a los negacionistas. Colombia, que durante 5 semanas estuvo entre los 5 países con mayor expansión de la infección del SARS-CoV-2, está ahora en el 7º puesto del ranking mundial. Los casos de España y Argentina ahora superan los de nuestro país y las cifras de Francia, el Reino Unido, Italia e Irán crecen a un ritmo tal que podrían dejar al país por fuera del grupo de los 10 más afectados. Los contagios están creciendo en Europa, en una racha de rebrotes que ha alcanzado el ritmo de los primeros brotes, pero ha disminuido su tasa de letalidad. España, por ejemplo, aunque tenga días de 12.000 contagios, como en marzo pasado, no espera tener días con 1.000 muertos, como los tuvo en abril. Ayer reportó 222 muertos, una cifra dramática, pero aún de 3 dígitos, diferente a las del primer semestre. Las cifras de Colombia, luego de un pico con 400 muertos en un día, el 22 de agosto, cada vez son menores y hoy los contagios crecen a 8.000 casos por día. España reportó el sábado 13.000 casos, el Reino Unido 16.000, Italia 10.000 y Francia 25.000 nuevos casos. El Vaticano informó de 2 casos aislados y asintomáticos dentro de la casa de Santa Marta, en la que vive también el Papa Francisco, y los cancilleres de Austria y Países Bajos reportaron su autoconfinamiento por síntomas de COVID. El alcalde de Liverpool se dirigió a sus gobernados por televisión y llorando. Luego de narrar la muerte de su hermano, le pidió a la comunidad extremar medidas para prevenir el contagio. Mientras en su ciudad y otras del sur de Inglaterra, la derecha organiza marchas en contra del confinamiento. Ya regresamos, este es Noticias 1, la red independiente. Una juez de tutela le garantizó a una pareja de mujeres de Cartagena el derecho a casarse ante el mismo juez que se negó a hacerlo, argumentando que sus creencias religiosas le impedían hacerlo.
A través de este fallo de tutela, la jueza Betsy Batista del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena concedió el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y tutela judicial efectiva solicitado por Juliet Ramos y Guscari Vázquez después de que el juez Ramiro Flores se negara a casarlas, alegando que ese acto iba en contra de la moral cristiana. Donde entran los agnósticos, los gnósticos, los ateos. Ordena el Juzgado 10º Civil Municipal de Cartagena que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a pronunciarse sobre la admisión de la referida solicitud de matrimonio civil. Según la decisión, Flores, pese a que la Corte Constitucional ya se había pronunciado reconociendo desde 2016 el matrimonio entre parejas del mismo sexo, desconoció el precedente. La maldad de los hombres. En su negativa del pasado 31 de agosto, el juez Flores señaló que cuando existe conflicto entre la ley humana y la de Dios, él prefiere la de Dios. Para regresar a la vida normal. Los jueces, reafirma el reciente fallo, como lo ordena la Corte, no pueden objetar conciencia, aunque el tema siempre se vuelve materia de discusión por distintos aspectos, por los cuales valdría la pena volver a revisar algunos puntos. Esperamos que este nuevo fallo de tutela garantice en esta ocasión el acceso al derecho al matrimonio igualitario que tienen las parejas del mismo sexo en Colombia. Azonal Judicial, sindicato al que pertenece el juez Flores en Cartagena, ha puesto sobre la mesa el caso en discusión y lo ha analizado a profundidad. A nuestro juicio acierta la juez de tutela porque la Corte Constitucional, que es el tribunal de cierre, se ha pronunciado sobre el matrimonio igualitario. Ahora bien, si queremos en profundidad definir el tema, hay que pedirle al Congreso que legisle, porque se le ha solicitado, y no se presentarían estas dificultades y estas diferencias sobre esta temática. El juez podría acatar o impugnar el fallo, como ya se ha advertido por los accionantes, y el caso tendría que ser revisado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. La Corte Constitucional. El plazo para el juez Flores vence el próximo lunes. Sin embargo, Noticias 1 intentó conocer su decisión, pero en tono amenazante señaló que llegará el momento para denunciarnos y demandarnos penal y disciplinariamente y hacerlo viral en redes sociales. Un funcionario judicial de Quibdó se dedicó a ser el mejor estudiante de Derecho para conseguir un ascenso y aunque logró los mejores puestos en el concurso de la rama judicial, ahora tiene que enseñarle lo que sabe a un jefe menos capacitado que le nombraron. ¿Qué tal esto? El 9 de marzo de 2009, Eleazar Ortiz, un quibdoseño que para la época tenía 49 años, ingresó al Tribunal Administrativo del Chocó en el cargo de citador grado 4. Ese cargo es el último, el cargo más bajo que hay en el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó. Según le dijeron en el tribunal, podría ascender de cargo si estudia. Donde inicié no quiero quedar, yo quiero escalar. Entonces me ingresé a la Universidad Diego Luis Córdoba a estudiar Derecho y en el año 2015, en diciembre, me gradué como abogado. Después de recibir su diploma como abogado, en 2017 estudió una especialización en Derecho Constitucional y ese mismo año se dio la primera oportunidad para ascender de cargo, pasar de citador a escribiente. Apunté a las oportunidades que se han presentado dentro del Tribunal Contencioso, como fue que un escribiente nominado que está en vacancia, y se me negó la oportunidad. No le dan la oportunidad a las personas que están adentro. Y de verdad que es lamentable nosotros ver los compañeros sentirse pisoteados. A pesar de tener las mejores calificaciones, el Tribunal Administrativo le negó la oportunidad y en cambio nombró a otra persona que no cumplía los requisitos ni estaba en la carrera de la rama judicial. Dentro de la rama, donde califican a uno todos los años, y mi calificación siempre ha sido por arriba de 8.5. Y le ordenaron enseñarle las funciones de escribiente a quien sería su nuevo jefe. Le pasan a personas que tienen menor nivel académico que uno. Entonces, la vulneración... Este año se presentó una nueva vacante en el Tribunal de Chocó para el cargo de oficial mayor, superior al de escribiente. Tengo la experiencia, tengo el conocimiento, el estudio. Aspiré a este cargo
y me lo negaron. Ante esta nueva negativa, Eleazar le envió un derecho de petición al presidente del Tribunal Administrativo de Chocó pidiéndole explicaciones. El tribunal le contestó que no cumplía con los requisitos porque los únicos que se podían postular a ese cargo eran los escribientes, es decir, el cargo que le habían negado 3 años antes. Me he sentido tan apretado, como tan corrido allá al rincón con esto que han hecho conmigo. Solo sé que la persona no estaba en la rama, que la persona viene de la calle, como se dice aquí en Quibdó, y Eleazar que está adentro no lo tuvieron en cuenta. La presidenta del sindicato dijo que esta práctica es recurrente en la rama judicial. Sí existe el mismo roscograma que ha existido a nivel nacional. Pura rosca ha manejado la carrera judicial. Hoy Eleazar tiene 60 años y aún espera poder ascender. De tener la oportunidad de llegar, ¿por qué no a juez? O tener una mejor oportunidad. Dije, puedo ser secretario o ser juez. Y digo, ¿por qué uno no puede aspirar inclusive a ser magistrado? Sin resignarse al baile de promoción, los graduandos de una universidad de la República Checa innovaron para quedar cara a cara con sus parejas. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Véanos